La Voz de Mosta. Muy buenos días, licenciado Manuel Jesús André. Bienvenido al programa de La Voz de Mosta. En el día de hoy estaremos hablando con respecto al decreto que emitió el expresidente Danilo Medina Sánchez antes de irse. Entonces, es un placer para nosotros tenerlo a usted aquí en este programa, donde usted nos estará dando su punto de vista con respecto a ese decreto. Muy buenos días, usted tiene la palabra. Bueno, buenos días, Billy. El decreto 262-20 pretendidamente le otorga la nacionalidad a 750 personas, entre comillas, haitianos. Pero son personas nacidas en República Dominicana. Si bien es cierto, es posible que sus padres sean de nacionalidad haitiana, pero estas personas no tienen ningún otro vínculo real, efectivo, con las autoridades haitianas. Resulta un tanto cuesta arriba del término legal, difícil de entender cómo las autoridades dominicanas toman la decisión de otorgar una nacionalidad que no es de ellos. Ellos están diciendo que esta persona previamente es haitiana. Sin embargo, lo que hemos trabajado con esta persona no le conocemos ni un solo documento de Haití. Entonces, es el primer problema que tiene el decreto. Bien. La ley sobre naturalización, pero antes de hablar de la ley sobre naturalización, hay que decir que el caso de estas personas nace de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que retiró la nacionalidad a las personas nacidas de padre extranjero que supuestamente se encontraban o que se encuentran en condición de migratoria irregular o ilegal, como dicen las autoridades dominicanas. Esa sentencia hace una interpretación de casi 100 años de la Constitución dominicana y que dice, que sustenta, según el criterio mayoritario de los jueces del Tribunal Constitucional, que esta persona no le corresponde la nacionalidad dominicana y por ende ellos han solicitado o han ordenado que se busque la nulidad de los que tenían documento, y de aquellos que no tenían documento tenían que inscribirse entonces en el plan de regularización, que fue un plan que se desarrolló en la República Dominicana durante todo el año 2014, 2015, hasta el 2018 se estaba en ese proceso. Entonces, lo primero es que el plan de regularización de extranjeros, como su nombre lo indica, se hizo para extranjeros. Entonces, nosotros no entendemos dónde está la cabida, dónde entra una persona que no presentó documento como extranjero. Porque esos jóvenes, esos niños que aparecen dentro de las disposiciones del decreto, ellos lo que presentaron para su solicitud es un acta de nacimiento que dice que es extranjero. Pero un acta de nacimiento que dice que es extranjero, con el escudo de la República Dominicana, con un membrete de la República Dominicana y con toda la estructura de la República Dominicana. No es el escudo haitiano que está en el acta. O sea que no vemos dónde está el vínculo,
¿Dónde se hace el vínculo? Bueno, su padre sí puede ser haitiano, no hay ningún problema con eso. Pero el acta, atención, ni siquiera el acta no dice que es haitiano. El acta dice que es extranjero. Bien, sí. Que es extranjero. Pero, ¿extranjero de dónde? De ser extranjero no es de República Dominicana. Eso es obvio. Para una persona extranjera en Haití es porque no es haitiano. Es decir, la persona tiene que tener una nacionalidad distinta a la nacionalidad haitiana. Entonces, ahí es que nace esa disposición. ¿Cómo llega esos jóvenes a ese registro? Bueno, la sentencia 168 del Tribunal Constitucional creó una protesta nacional. E internacional, podemos decir. Internacional de gravísima consecuencia. Aún esos casos están pendientes en la comisión. Todavía no han llegado a la corte porque hay una especie de compás de espera. Pero eso creó una situación de intelectuales internacionales, personas de la categoría de Mario Vargas Llosa, que es un premio Nobel de literatura peruano, escribió unas cartas muy duras criticando la decisión del Tribunal Constitucional. Pero también los afectados tomaron las calles de República Dominicana. Entonces eso generó la ley 169-14. Entonces es a partir de esta ley se segmenta la población en dos grupos. Un grupo que estaba registrado, por ejemplo, en mi caso, yo soy hijo de haitiano, yo estuve registrado desde mi nacimiento. Entonces, la ley supuestamente me devolvía mi documento. Pero aquellas personas que no estaban registradas, que es el caso de estos jóvenes que lo lleva a la naturalización por ese decreto, entonces ordenaron que se inscribieran como extranjeros. O sea, teniendo documentos de aquí. Teniendo la prueba que nacieron aquí, exacto. Que es el criterio constitucional hasta el 2010. Hasta el 2010, todos nacidos en República Dominicana se considera dominicanos. Bien. Entonces, el caso llegó a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana vino a República Dominicana durante la primera semana del mes de diciembre del año 2003. ¿Qué dijo la comisión? La comisión dijo algo esencial. No se acepta que para las personas que fueron afectadas por la sentencia tengan que convertirse en extranjeros para recobrar su nacionalidad dominicana. Eso dijo la comisión y eso lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte de la cual República Dominicana es miembro. Bien. Entonces, ahí es que viene la situación. Entonces se crea, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto esa sentencia tiene ese decreto tiene una certeza jurídica? Habría que ver todo lo que exige la ley 1683 sobre naturalización. Las exigencias de esa ley, las condiciones que debe retener la persona que está solicitando la naturalización, porque hay que decir también que la naturalización es una forma de adquirir la nacionalidad dominicana que está en la Constitución, pero está en la Constitución cumpliendo la ley. Entonces, inmediatamente que la ley no se cumple, esa persona que ha hecho el proceso de naturalización no tiene absolutamente nada en la mano, porque en cualquier momento eso puede ser anulado. Por no estar dentro del marco de la ley. Porque no ha cumplido con la ley. Sería constitucionalmente dominicano si cumple con las condiciones de la ley. Ok, pues entonces aquí tenemos entendido de que en algún momento estas personas que vamos a decir, entre comillas, que van a ser beneficiados de ese decreto, en algún momento se puede aplicar de que
ese decreto no estuvo dentro de la ley o dentro de lo que manda para entonces ser naturalizado dominicano. Antes vamos rápidamente. Lo que dije, el artículo 7 de la ley dice, aunque se hayan cumplido todos los requisitos y condiciones exigidos por esta ley, por la ley 1683 del año 1948, el Poder Ejecutivo podrá abstenerse de conceder la naturalización cuando lo estime conveniente, entendiéndose que esa facultad no reza de la nacionalidad de caso previsto más adelante. Es decir, cuando el presidente lo estime conveniente. Es decir, te puede dar a esa nacionalidad hoy y de acuerdo a ese artículo, mira, eso me está trayendo muchos problemas. Otro decreto y quito esa nacionalidad. Y se acaba. Y haciendo agentes que tenían, vamos a decir, acta de nacimiento en República Dominicana. A personas que el mismo Estado le emitió un acta de nacimiento de extranjero, pero no dice a cuál nacionalidad te corresponde. En el caso que nos ocupa, es Haití, porque son hijos de haitianos. Ahora bien, puede las autoridades dominicanas, desde su territorio, sin tener un convenio con las autoridades haitianas, decidir quién es haitiano o no. Eso habría que esperar que Haití conozca un caso de esa naturaleza y se pronuncie. Las informaciones que yo he podido tener con juristas haitianos hasta el año 2012, que fue las modificaciones de Martelly, sobre la Constitución. Hasta ese momento, toda persona que adquiría o que ostentaba otra nacionalidad, aunque fuera haitiano, perdía el derecho a la nacionalidad haitiana. Bueno, no sé cómo lo entienden los jueces dominicanos, pero eso es una parte que habría que verlo más adelante. Sí, porque, disculpe, según lo he escuchado, dentro de la Constitución haitiana se menciona de que en cualquier parte del mundo que nazca un hijo que sea de ascendencia haitiana, tiene derecho a adquirir la nacionalidad haitiana en dado caso que se requiere. Pero yo entiendo que ahí puede haber una mala interpretación que dice, o quizás lo tomen a su manera, porque dice bien clara. Y yo creo que no solamente la Constitución haitiana alega eso, sino la gran mayoría de la Constitución, o todas, si no me equivoco, que cualquier hijo de cualquier nacional, de cualquier país, si en algún momento requiere esa nacionalidad, puede tener ese acceso. Pero no es que diga que automáticamente que usted nazca, usted lo es. Porque incluso, como usted estaba diciendo, hay un proceso para eso, que viene siendo naturalizado de nuevo. Es la palabra clave. La palabra clave es que haya cumplido el procedimiento, porque no es automático. Yo tuve la suerte de hablar con el doctor Samuel Maristén, que fue presidente del Senado haitiano y que fue de los que redactaron la Constitución del año 1987 en Haití. Y él no decía, no, lo que pasa es el criterio haitiano es que ese derecho, muy bien lo expusiste, y que también está en la Constitución dominicana, los hijos de haitianos nacidos fuera del territorio haitiano son haitianos bajo las condiciones establecidas en el decreto ley del año 1986 que lo emitió el dictador, 1984 que lo emitió el dictador Jean-Claude Duvalier. Ese decreto establece porque todavía está vigente, todavía no ha modificado. La persona, el hijo de haitiano tiene ese derecho, pero tiene que reclamarlo en Haití. No es automático. No es automático. Y para ello yo no puedo estar en Guinea-Bissau. Es decir, no,
mi papá y mi mamá son haitianos, yo soy haitiano. Yo nunca he pisado Haití, no tengo ningún vínculo cultural con Haití, no entiendo el creol, no conozco la historia haitiana, no conozco la cultura haitiana, no tengo ninguna formación. Eso no se maneja así. Eso tiene un procedimiento, y como esa ley de naturalización tiene un procedimiento, y justamente por el procedimiento es que nosotros estamos casi seguros que ese decreto no soporta ningún análisis jurídico. No soporta ningún análisis jurídico, porque mira lo que dice la ley en su artículo 1. Dice, puede adquirir la nacionalidad dominicana por naturalización ordinaria. Es decir, tú tienes que cumplir todo. Ordinaria. Toda persona extranjera mayor de edad. Mayor de edad. Toda persona extranjera mayor de edad. Es decir, la mayoría de estas personas que están en ese decreto son niños. Pues entonces, aquí estarían violentando la misma Constitución Dominicana, entonces. Y violenta la ley, violenta la Constitución. Y violenta los derechos humanos. Violenta los derechos humanos de estos muchachos, porque es que no tienen una certeza, aunque ya tenemos entendido, se mandó hasta a la Junta Central Electoral, pero no es así que se manda a la Junta Central Electoral, porque además del procedimiento de la ley, está una resolución del Ministerio de Interior y Policía, que es la entidad que según la ley aplica ese tipo de decisión. Una vez que el presidente emite el decreto, hay un procedimiento. Procedimiento para eso. Después de emitida, ya te dio eso. Ok. Entonces, se tiene que formalizar un registro en el ministerio. Tiene que formalizarse un registro en la Cancillería. Entonces, después de esa formalidad, hay que hacer una publicidad, porque tiene que darle publicidad en derecho. Cuando el asunto se le da publicidad, lo que te pone en contacto bajo el escrutinio de la sociedad. Y si de esa publicidad, no, espérese, Bill está en ese decreto, pero Bill cometió un crimen aquí en República Dominicana, esa persona queda automáticamente fuera. Debe por eso que si hasta tanto no se hace esa publicidad, ese decreto no tiene. Pero después de la publicidad, tiene que haber un proceso de juramentación. Tiene que juramentarse ante el viceministro de Extranjería y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Nada de eso se ha hecho. Nada de eso. Y esa persona tendría que hacer. Pero el procedimiento de registro, hay que pagar un impuesto, hay que hacerlo de manera personal, uno por uno. Entonces, después de todo eso, publicarlo en un periódico nacional y darle publicidad. Y ya con todo ese paquete, la Cancillería le otorga una certificación. Y esa certificación pasaría a ser su acta de nacimiento. Entonces, con ese documento es que van a la Junta Central Electoral, aquellos que tienen ya la edad de tener cédula, y le van a emitir una cédula dominicana, donde se va a hacer contar que su edad es naturalizada. Pero nada de eso, y ya el documento está publicado. No, está en la Junta Central Electoral. Lo de la publicidad, todavía el decreto no tiene la Gaceta Oficial, que sería Le Moniteur en Haití, que ahí todos los actos de gobierno, todos los actos de Congreso tienen que publicarse en Haití, en Le Moniteur. Entonces, en República Dominicana hay un libro que se llama Gaceta Oficial, que va teniendo un nombre. Por ejemplo, todos esos decretos que está publicando el presidente Luis Abinader, el próximo número va a tener todos esos decretos ahí. Y ya tú, si tú quieres verificar, tú vas a ver el decreto tal que nombró
el ministro de Relaciones Exteriores, eso va a estar ahí. Okay. Entonces, tomando en cuenta lo que usted nos está contando con respecto al decreto y al procedimiento como lo promulga la Constitución Dominicana, entonces, a pesar de que estos nombres están en ese listado supuestamente para ser beneficiados, podemos decir, de ese decreto, entonces pueden tener inconvenientes. Naturalmente, tan pronto como se le hace una revisión, se va a notar. Lo que yo decía, está la condición sine qua non de extranjero y mayor de edad. Pero para una persona menor de edad no puede aplicar él. Entonces, en este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que son muchachos de 10 años Sí. y están en este decreto. De acuerdo a la ley. No pueden. No pueden. ¿Y entonces? Porque la ley exige que ellos tienen, el artículo 4 de la ley especifica, los hijos menores de 18 años, solteros, legítimos o legitimados o naturales reconocidos, adquieren de pleno derecho por la naturalización de parte de su padre nacionalizado dominicano. Vale decir, en una buena interpretación, que el niño, el menor de edad, tiene que entrar a la naturalización junto con sus padres. Si su padre no está, entonces ese niño, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, no puede ser naturalizado por una cosa simple, en derecho, que es norma internacionalmente reconocido. El menor de edad no tiene capacidad de actuar. Ni de tomar decisión. Entonces, aquí enfrentamos a un grave problema. Vamos a suponer que un 50% de esos 750 y pico que están en ese decreto, que supuestamente van a ser beneficiados, un 50% de ellos son niños menor de edad. Y sus padres no son nacionalizados porque no están en el plan. No están. Entonces, automáticamente, según la ley, en el procedimiento, estarían entonces bloqueados o quedados fuera. Los mayores de edad, deben cumplir por sí solos todos los requisitos. Y los requisitos no son solamente lo de la ley. La ley exige que sean extranjeros mayor de edad, que tengan por lo menos 2 años con residencia, viviendo en República Dominicana, con residencia permanente. Algunos dicen con residencia temporal, pero eso está en veremos. La interpretación que tienen las autoridades es que sea permanente. Entonces, después de tener esa condición, tienen que solicitar la fijación de residencia en la República Dominicana, que eso es una materia de derecho civil. Tienen que solicitarlo y otorgarlo. Entonces ellos tienen que hacer eso, me parece, por procedimiento, con una declaración jurada. Una declaración jurada ante un notario, y esa declaración jurada tiene que basar todo un procedimiento de validación de los notarios, si el notario existe, etcétera, etcétera. Entonces, una vez ya con toda esa formalidad, es que esa persona podría depositar. Para eso, esos niños no se depositó eso. El reglamento tiene para la naturalización ordinaria, tiene más de 20 requisitos. Para cumplir, para poder llegar a este punto que supuestamente está emitido en el decreto. Sin contar los requisitos de la ley. Ahora, si ese reglamento no se va a aplicar, bueno, si no se va a aplicar, pero el reglamento es del 2018. Es decir, se emitió en tiempo para ser aplicado a esta persona, porque esa inscripción fue en 2019. Todos los muchachos están inscritos en el 2019. Entonces, licenciado, podemos decir que estamos
esos muchachos o esos supuestos beneficiarios, porque así yo lo puedo decir, Sí, claro. estarían entonces enfrentando un grave problema. Bueno, Que este decreto mayor, o sea, en sí no resuelve nada. ese decreto, si se va a evaluarlo de acuerdo a lo que dice la ley de la República y de acuerdo a las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana es un tribunal al cual voluntariamente República Dominicana, Haití y otros países de la OEA dijeron sí, nosotros aceptamos que esos jueces nos juzguen. Y la decisión de ese tribunal, la decisión de ese tribunal internacional es inapelable. Es igual que la decisión del el Tribunal Constitucional Dominicano en la materia que juzga es inapelable. Tú no puedes hacer nada. Después que lo dio, Sentenciado. es definitivo. Entonces, pero en materia de derechos humanos, no es así. En materia de derechos humanos, la última palabra en América la da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a casos de República Dominicana versus personas de origen haitiano y haitiano, la Corte dijo que no se le puede exigir a la persona afectada por la sentencia 168-13 que se conviertan en extranjeros para recobrar su nacionalidad. Eso no puede ser. O sea, desde el punto de vista del derecho interamericano, eso no tiene validez. Ahora, le pregunto, doctor. Entonces, con respecto a ese punto de los requisitos para entonces ser parte de un proceso de naturalización, ¿usted no cree que va a haber inconvenientes incluso en los documentos requeridos? Porque supuestamente cualquier persona que quiere adquirir una nacionalidad o quiere ser naturalizado tendrá que tener documentos de su país de origen, supongo, ¿verdad? Primer documento, pasaporte. Pues y esta persona que entonces tampoco tiene aquí y tampoco tiene en ningún país. Y si vamos más lejos, vamos a decir en Haití, porque son de ascendencia haitiana, entonces automáticamente entienden de que deberían de tener, o no sé, documentos en Haití, pero dentro del marco de la ley y del marco migratorio, tampoco entonces van a tener un documento ni en Haití, ni aquí, ni en ningún lado. Justamente cuando la Constitución Dominicana, la Constitución del 2010, establece la figura del extranjero ya a nivel de la Constitución. Antes hay una ley de migración, que la ley de migración es que trataba extranjeros. Ya hay un régimen de extranjería en el artículo 25 de la Constitución. Es decir, ese extranjero, para tener una regularidad en República Dominicana, tiene que cumplir con el criterio de régimen de extranjería establecido en la Constitución. Es un primer requisito fundamental. Por eso, los muchachos no van a poder nunca demostrar que tienen o que les es aplicable un régimen de extranjería. Porque primero, no cruzaron ninguna frontera para venir aquí, porque nacieron aquí. Bien. Al momento de su nacimiento, la Constitución era clara. Decía bien claramente que toda persona nacida en este país le corresponde la nacionalidad dominicana. Pero si tú vas al Código Civil, el Código Civil establece desde el año 1921 que todo nacimiento que se hace en República Dominicana tiene que ser registrado. Entonces, ¿por qué no está registrado? ¿Por negligencia de los padres? No. Ellos podrían ir a su mayoría de edad y reclamar su inscripción y había que inscribirlo. Entonces, ¿quién ha faltado? ¿Son esos muchachos? No, no tienen capacidad.
no pueden tomar decisiones. Y si ellos no pueden tomar decisiones, tampoco ni Haití ni República Dominicana como Estado puede aplicarle decisiones, porque es que ellos no son beligerantes, no pueden ser juzgados. Por eso, una de las cuestiones que nosotros discutíamos en el caso de Julian Davis, que fue la persona de la sentencia 168-13, nosotros le preguntábamos a la jueza, pero ¿a quién usted está juzgando? Usted no puede juzgar a Juliana. Pues cuando el documento se registró, Juliana tenía dos días de nacido. 2 días. Entonces, a ella es a quien hay que aplicarlo. Lógicamente que no. Hay que aplicárselo al oficial de Estado Civil, que es quien técnicamente estaba preparado, o al papá de Juliana, si el papá de Juliana hubiese hecho fraude. El papá de Juliana demostró ante el oficial de Estado Civil, porque la mamá de Juliana lo llevó a toda dolorida después del parto, lo llevó a la oficialía, y el oficial de Estado Civil la vio, y por eso la registró. Entonces, esos muchachos, usted no puede hacer ningún procedimiento en contra de ellos, porque el acto que le está beneficiando no es un acto propio, es un acto que se lo han llevado al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo ha emitido un decreto que nosotros vemos que tiene dificultades de tipo formal, de forma, y también tiene dificultades de fondo, porque no está conteste con lo que establece la ley. Entonces, y ahí está el problema. Entonces, usted entiende, según la normativa de la ley, ese decreto va a tener graves consecuencias. No, ese decreto, si se le ataca, o sea, si se le hace una apelación en contra, hay personas que están dispuestas, hay personas que ya están trabajando en eso. Es no aguantar el escrutinio de un juicio. Va a caer. Pues entonces, porque tan pronto que toman, por ejemplo, una muestra de 3 o 4 expedientes de eso, lo primero es ¿dónde está el pasaporte? ¿Y cómo usted dice que él es extranjero si no tiene pasaporte? ¿Dónde está su acta de nacimiento? Y para los mayores de edad, además del pasaporte, acta de nacimiento, tienen que presentar el permiso de residencia de la República Dominicana con más de 2 años. Que tampoco tiene. Que no lo tiene. Tiene que presentar la cédula de extranjero. Tiene que presentar la cédula de extranjero para entonces completar su expediente. No tiene. Entonces, en este punto de vista, no solamente ese decreto estaría entonces violando la ley dominicana, ni tampoco la ley de los derechos humanos, sino está prácticamente, puedo decir, desorbitado prácticamente ese decreto. Absolutamente al margen de la normativa. Porque es que no se hizo el procedimiento correcto. Por eso es que el artículo 18.7 de la Constitución te dice, se puede ser natural, un extranjero puede naturalizarse de acuerdo a la ley. O sea, si el extranjero llega, cumplió el Código Civil, cumplió la ley de migración, tiene su permiso de residencia, trae su pasaporte, el pasaporte de su país, traduce al español su acta de nacimiento, lo pasa por el proceso de legalización por la Cancillería, ya esa persona puede ser dominicana y es constitucionalmente válida. Pero tú tienes que cumplir eso. Si tú no lo cumples, entonces está fuera del procedimiento. Entonces, para terminar, licenciado, vamos a tener que seguir hablando del tema porque en verdad no me esperaba tanto, porque desde un punto de vista común en la sociedad dominicana se puede percibir de que no, el gobierno ha hecho el presidente ha hecho un buen trabajo, que está trabajando porque incluso emitió ese decreto entonces facilitando, pero estamos desde el punto de vista común
sin basarse en la ley y sin tener conocimiento de la normativa migratoria dominicana ni de la Constitución dominicana tampoco. Incluso grupos, puedo decir, patrióticos extremos, incluso pueden atacar ese decreto en la manera de que el presidente o el expresidente entonces estuvo a favor, o puedo decir, está trabajando a su manera, violando la Constitución dominicana o otorgando nacionalidades a personas que no se la merecen, al parecer. Y puede entonces crear un caos, puedo decir, de opiniones en cuanto a ese tema. Y sin embargo, en el fondo, ese decreto, así si vamos entonces a atacarlo desde el punto de vista de la ley y el marco jurídico y migratorio, entonces no estaría haciendo nada. No, si se somete el decreto a un escrutinio, a un análisis completo de lo que manda la Constitución y de lo que manda la ley de la materia y de la cualidad de las personas, tienen muy poca posibilidad de pasar ese examen. El decreto tiene muy poca posibilidad. Porque lo primero es que te van a decir, mira, esta gente nacieron aquí, ¿qué pasó? Cualquier juez dice, pero si ellos nacieron aquí, ¿en qué momento ellos obtuvieron los documentos extranjeros? Porque usted no puede llevar ese caso ante un tribunal para evaluarlo sin antes cumplir la ley, porque eso es lo que manda la Constitución. La Constitución en su artículo 18.7 dice: las personas naturalizadas de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley son dominicanas. Bien. Entonces, ¿vale? La primera condición es que tiene que ser extranjero y mayor de edad. Y que no lo son. Nunca fueron extranjeros y muchos de ellos son menores de edad. Entonces, inclusive, si una persona mayor de edad, mayor de 18 años, acude a la naturalización con sus padres, se le da alguna preferencia. Porque si reconocen a su papá con la nacionalidad dominicana, entonces esa persona no necesita los 2 años. Con un solo año de residencia en República Dominicana puede ser aprobado. Pero está acompañando a su papá. Bien. En la petición. Bien. Entonces, y estos muchachos no solamente no están solos, sino que sus padres no son peticionarios, no son solicitantes de la naturalización. Tampoco cumplen con Entonces, criterios. no cumplen con ese criterio para ellos como personas. Pues sus padres deberían estar en el expediente solicitando la nacionalidad dominicana por naturalización. Bien. Que no es el caso. Bien. Entonces, licenciado, muchísimas gracias. Entonces, en otra oportunidad estaremos entonces continuando con ese tema, porque en verdad es un tema muy amplio, pero nos está llegando el tiempo, y entonces en una próxima ocasión entonces estaremos hablando sobre cómo entonces se puede apelar entonces este decreto y qué beneficio puede traer esa apelación. Licenciado, muchísimas gracias por esta entrevista. Entonces estaremos siguiendo desde cerca, puedo decir, este trámite o este procedimiento de este decreto, lo que va a hacer, y la decisión entonces que estarán tomando las nuevas autoridades dominicanas. Y más, como usted ya mencionó previamente y por experiencia, es posible que algo va a tener de problema en ese decreto. Sí, va a haber dificultad. Pero esperemos de que las cosas se den bien y que Mosta desde su parte haga su trabajo a través de su director y todo el equipo, entonces a que lleguemos a unas soluciones posibles para que todos salgamos bien. Muchísimas gracias. Así. La voz de Mosta.